Esta mañana también queremos invitar al contador público colegiado José Luis Sarrio Abad. Bienvenido. Socio de TGS Sarrio y Asociados en el Perú, licenciado en Economía, contador público colegiado y auditor certificado, con una maestría en Gestión Comercial y Marketing. José Luis cuenta con más de 22 años de experiencia brindando servicios a organizaciones multinacionales en Perú, caracterizadas por su rápido crecimiento y dinamismo en diversos sectores. Su especialidad incluye la evaluación de planes estratégicos a largo plazo, identificación de riesgos empresariales y necesidades de clientes, con el objetivo de generar valor para el negocio. Él lidera las prácticas de MIA y BRS de auditoría interna y está comprometido con la insolvencia, reestructuración y reorganización. Él actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Ética y de Compliance. Un fuerte aplauso una vez más para él. Y para cerrar este importante panel, queremos invitar al magíster contador público colegiado Jorge Ochoa Garmendia. Él es máster en Administración y Dirección de Empresas, contador público colegiado por la Universidad de Lima, director de la Cámara de Comercio de Lima y catedrático universitario. Él maneja programas de pregrado y posgrado. Actualmente es socio principal de Business Solution Group, donde lidera estrategias de asesoría empresarial. Tenemos ya entonces en el estrado a nuestros 4 integrantes de este primer panel. Bienvenidos todos. Quiero darle nuevamente la bienvenida a todos ustedes. En esta oportunidad estoy bastante contento de poder moderar este panel. Quienes me acompañan, como ya lo han escuchado en su hoja de vida resumida, Marco Antonio, que es colega, bueno, en realidad todos somos colegas. Marco Antonio se desempeña como director de muchas empresas importantes aquí en el país. Él ha ejercido también la práctica de la auditoría por muchos años, siendo socio líder de EY, una de las firmas más importantes a nivel mundial. Y en esta oportunidad, pues, lo hemos invitado para que nos dé sus expectativas, ¿no?, desde el lado empresarial, ¿no?, ya que él se encuentra en esos ámbitos, ¿no?, de asesoramiento, de dirección de empresas. También nos acompaña Jorge. Jorge viene en representación de la Cámara de Comercio de Lima. Él es director de dicho gremio empresarial, porque lo que buscamos también en este foro es rescatar, como decíamos desde ayer, las expectativas del gremio empresarial con relación a lo que tenemos como reto en adelante los profesionales contables, ¿no? Y también José Luis. José Luis viene en representación de la CONFIEP, otro gremio importante empresarial, ¿no?, que junto con los demás panelistas, pues, vamos a abordar algunas preguntas que tienen que ver con esa agenda que estamos elaborando para la profesión contable hacia el 2030, ¿no? Hemos escuchado hasta hace unos minutos a Manuel Arias, ¿no?, dándonos su visión de lo que es la profesión contable de cara al futuro, cuáles son esos ámbitos en los que nos tenemos que desenvolver más, en los que nos tenemos que capacitar, etcétera, ¿no? El tema de la sostenibilidad, el tema de la educación, que como ya han ido percibiendo entre ayer y hoy, pues son temas ya claves, ¿no?, que están quedando allí en nuestra agenda y que vamos a tratar de recopilar también para el final del día de hoy. Y aquí la primera pregunta está enfocada a los temas de sostenibilidad e inteligencia artificial, ¿no? O mejor dicho, ¿no?, en estos 2 días nos hemos enfocado bastante en estos 2 temas: sostenibilidad, educación e inteligencia artificial, ¿no? Y sabiendo también que primero, ¿no?, va la ética y una constante preparación y actualización. La primera pregunta, que va dirigida para los 3, es ya desde una visión de director de empresas, de representantes de gremios empresariales, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que debería ser nuestro rol de cara a los próximos años, ¿no?, o más, tanto dentro de las organizaciones y también en la sociedad?
Empezamos con Marco Antonio. Muy buenos días, muchísimas gracias, Alex. Quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Lima, la Junta de Decanos, de poder regresar a este auditorio después de muchísimos años, tener la gratísima oportunidad de ser recibido por Marianela en la entrada. La verdad, como ustedes saben, hace 30 años fui vicedecano de este colegio con Enrique Vila, que está ahí su retrato. Y una de las cosas que dentro de mi trabajo al otro lado y lidiando, en el buen sentido de la palabra, con contadores, con auditores, es que creo que la reportología, o sea, los reportes, la información financiera, ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, digamos, sofisticándose, que ha ayudado en algunos casos y algunos sectores, pero también hemos perdido peso en otros. ¿A qué me refiero? Las personas más antiguas acá recordarán que, igual que yo, cuando empezamos en la universidad, lo que hablábamos eran de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y hablábamos de unos estados financieros que, de acuerdo a algunos de los profesores, me decían, tienen que ser hechos para que le entienda la abuelita de Ohio, que compra sus acciones de determinada empresa. Entonces tienen que ser simples, tienen que ser comprensibles. Bueno, el mundo cambió, hubieron una serie de problemas en el mundo y que la profesión estuvo involucrada, el caso Enron, los casos de fraudes en todo el lado del mundo, y lo que hizo ahí es se necesita mayor información. Y salieron, ya habían estado las NICs en el camino, pero salieron las IFRS a comienzos de este siglo. Y las IFRS, si ustedes leen el marco conceptual, dice que están preparadas tomando como importante usuario los inversionistas y los inversionistas profesionales. Y el mundo cambió de la abuelita de Ohio que compraba sus acciones a los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de pensiones, los grandes que tienen trillones de dólares en el mundo y son los inversionistas sofisticados. Esos inversionistas sofisticados obviamente no necesitan la misma información que necesitaba el inversionista de a pie. Necesitaban mucho más información, porque lo veían, lo revisaban analistas y una serie de... Y las IFRS han venido a ese camino. Y han venido a ese camino, y ustedes ven estados financieros, y yo recibo estados financieros preparados, lo vemos en el directorio, y la verdad es que nadie los lee, porque son documentos de 100 páginas por lo menos. Y la mitad de esos 100 páginas son los principios de contabilidad que han sido aplicados. O sea que es copy-paste de lo que dicen las NIF, ¿no? Y si ustedes miran, todo está escrito con la misma tipo de letra, no hay una negrita, no hay un resaltado, es, es un documento muy difícil de leer, es un documento para gente especializada, no para el común, no para el director, no para el inversionista de a pie, es un documento muy, muy complicado. Y ustedes saben, hoy día el mundo ha cambiado, el mundo de la comunicación. Ya no hablamos de la velocidad, de hablar de TikTok, de hablar de las cosas muy rápidas. Si ustedes revisan cualquier documento que no sea contable, ¿qué tiene al comienzo? Un resumen ejecutivo. ¿Qué tiene al final? La bibliografía o la base técnica, que serían los principios de contabilidad. Pero nosotros todavía no hemos pasado, no hemos salido de creo, de ese tema de que la comunicación de los estados financieros es una comunicación para usuarios muy sofisticados. No es una comunicación para un usuario, digamos, de a pie. Y eso tiene que ver parte con la atractividad. Si la gente no lee estados financieros o no puede leer los estados financieros, porque ¿por dónde empiezo? O sea, ni siquiera a veces tienen un índice, pero después no, es muy, muy gaseoso. Entonces no llaman la atención y yo busco la información entonces en otro lado. Información mucho más accesible, información mucho
más rápida, porque no, yo quiero saber la situación de esta empresa en 5 minutos, pues no voy a leerme y no sé cuál es lo más importante. Y ahí probablemente el uso de inteligencia artificial ayude, porque le voy a preguntar a un chat GPT o a una herramienta de inteligencia artificial mucho más sofisticada, oye, dime qué cosa importante hay en este estado financiero. Algo que debería hacerlo yo, pero es tan frondoso, tan poco amigable, que para los que estamos en el otro lado nos cuesta leerlo. Y yo lo veo, o sea, yo soy contador y bueno, algo de responsabilidad uno tiene, no hace las normas, pero está dentro de la profesión. Pero los veo en mis colegas de directorio o empresarios que miran el estado financiero que le ha llegado y miran como la Biblia, pues, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezas a leer la Biblia? Es un paquete grande. Creo que ahí está nuestro mayor reto en los siguientes años, no del punto de vista técnico, que ya lo hemos visto, sino creo que del punto de vista de comunicación, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio. Creo que son recomendaciones muy importantes. Ayer Francis Steny, también de la Bolsa de Valores, expresidente de la Bolsa de Valores, nos comentaba ello, ¿no? Que le había llegado una memoria de casi 300 páginas, pero que todavía no contenía los estados financieros, ¿no? Que iba a ser un poco más, ¿no? Ese término de comprensibilidad quizá no lo hemos aterrizado muy bien, ¿no? Y aquí ya lo estamos escuchando de la propia voz de un director. Entonces, es un reto que tenemos nosotros los contadores para poder elaborar informes que realmente sean útiles, ¿no? Que las puedan leer, los puedan entender, ¿no? Y desde la perspectiva de la CONFIEP, José Luis, ¿cuáles crees que debería ser nuestro rol de cara al futuro? Está, buenos. Bueno, antes que nada, también buenos días con todos. Muy agradecido con el Colegio Público de Contadores Públicos de Lima y también con la Junta de Decanos. Al igual que Marco Antonio, yo no entraba a este auditorio hace muchísimos años, la verdad. Y es más, yo vengo de una familia contable, entonces todavía tengo recuerdos cuando en algún momento acompañé a mi padre por acá. Entonces, es realmente muy lindo estar acá presente con todos ustedes. Reentrando al tema, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Marco Antonio, y hay una línea muy delgada, ¿no? Porque hablando un poco también de la educación, de la profesión y en general, cada vez los reportes en general comienzan a tener insumos no solamente contables, sino insumos de otras profesiones. Y cada vez, desafortunadamente, las otras profesiones tienen menor manejo contable, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Tú hablabas con una persona o hablas con personas bueno, que ya no están con nosotros y ellos sí entendían un estado financiero, te lo podían ver, no importaba si no eran contadores, podían ser cualquier otra profesión. Actualmente tú agarras a cualquier profesional que podría estar ligado a los negocios y el estado financiero no tiene la menor idea, ni para qué sirve, ni cómo se lee, por dónde comienzo, como lo comentaba Marco Antonio. Y eso está haciendo claramente una gran separación. Tienes las empresas de bolsa que cada vez está haciendo te exige un reporting mayor, te exige mayor, no solamente grosor, sino complejidad y tipos de reportes. Pero claro, tienes todo un equipo de diferentes profesionales, de diferentes backgrounds, que de alguna forma los leen, lo analizan y les pasan el resumen. Y está la empresa que no es pública, que no cotiza en bolsas grandes, que quizás está buscando mejorar su gobernanza corporativa, adicionando directores independientes o formando la primera vez un director de repente fuera de la familia y demás, y no saben por dónde arrancar. Les comienzan a llegar, porque el director independiente puede ser normalmente contador o alguien ligado a los negocios o que está acostumbrado a directorios y comienza a pedir estados financieros auditados, tipos de reportes y demás. Y para la familia es una maestría los primeros años de cómo ser director, porque no tienen la menor idea de cómo leerlo.
Así que totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y creo que también ya como profesión, mirando a los recién egresados, no de la carrera contable, a mí personalmente sí me preocupa que la contabilidad como pilar de un conocimiento de negocios esté cada vez siendo más dejado de lado. Un abogado, un economista, yo también soy economista, y si no fuera porque estudié contabilidad, nunca hubiera visto un estado financiero. Y así como administrador de empresas y demás, tenemos que de alguna forma exigir, pedir, sugerir, no sé, de que se encuentre cursos obligatorios en estas carreras de negocios contables. No puede ser posible que cada vez salgan con menos posibilidad de leer, como bien dice Marco Antonio, la Biblia. O sea, para ellos la Biblia ni siquiera está escrita en el lenguaje que ellos leen. O sea, para ellos es chino. Entonces, no puede ser. Preguntas muy básicas, ¿no? Entonces, digamos que ese es desde el punto de vista de la CONFIEP, sin entrar mucho a los tipos de reportes, esa es una preocupación. Gracias, José Luis. Y quizá sería bueno también resaltar el hecho de que, y recogiendo las palabras de Marco Antonio, venimos con varias décadas de hablar de NIF, aplicar las NIF, NICs antes. Claro, en la contabilidad nos podemos concentrar bien, podemos tener nuestro proceso contable de alguna manera bueno, ¿no? Pero a veces nos olvidamos que el producto final son los estados financieros, son esos informes, ¿no? Entonces, como que nos hemos desligado bastante o a veces hemos celebrado cuando nos cuadra el balance, cuando en realidad ahí no deberíamos celebrar, ¿no? Sino deberíamos celebrar ya cuando los estados financieros realmente han servido de utilidad para los usuarios finales, ¿no? Y en tu caso, Jorge, ¿cuál sería la percepción desde el lado de la Cámara de Comercio? Muy buenos días, Alex. Buenos días, queridos asistentes el día de hoy. Muchas gracias a la Junta de Decanos, muchas gracias al Colegio de Contadores de Lima. Quería iniciar con una remembranza. En la universidad, a nosotros los contadores, y lo bueno es que en este panel todos somos contadores y representamos de alguna manera a la empresa, ¿no? A la empresa. Pero en la universidad nos dijeron, información es poder. A todos nos dijeron eso, ¿no? La información es poder. Después nos dijeron, bueno, el manejo de la información es poder. ¿Ok? Años después nos dicen, muy bien, si tú dominas las normas, etcétera, vas a dominar la información y las empresas van a tener poder. La pregunta es, ¿qué contamos los contadores? ¿Qué contamos los contadores? Contamos o hablamos en un lenguaje tributario, ¿cierto? Pues es que los empresarios, sobre todo los empresarios que vienen de fuera, están interesados en el sistema tributario nacional. ¿Ok? ¿Qué contamos los contadores? Contamos de normas internacionales de información financiera. Ojo, en el Perú hay 3.400.000 empresas y de las cuales el 99,8% de las empresas es lo que se conoce como micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, si nosotros mismos no hablamos el mismo idioma, nuestros estados financieros que bien se señalan que son de 300 páginas, nadie les va a entender porque nosotros hablamos precisamente otro idioma. Marco Antonio y José Luis hablaron de temas bíblicos. No sé si todos somos creyentes acá, pero digamos, si somos creyentes, es un ejemplo por si acaso, ¿no? Pero si nosotros somos realmente creyentes, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar las NIF, ¿no? Tenemos que estudiar todas las normas que rigen nuestra profesión. Entonces deberíamos saber, ¿no? Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si no tengo amor, soy como soy como un barril vacío, ya para hablar de manera sencilla. Pero tenemos que saber aplicar, tenemos que saber
contar, porque si no perdemos el criterio de legitimidad de lo que estamos diciendo. El problema es ese, es que nosotros no tenemos realmente es una autocrítica, profesionalmente no sabemos que la NIF 18, pues de repente va a cambiar el reporte en el futuro y que todavía está en proceso, pero que tenemos que estar bastante capacitados. O que el tratamiento según la NIF para pymes, para los intangibles, es diferente que el tratamiento según la full NIF. Entonces yo creo que el primer tema, como bien han señalado mis amigos antecesores, no solamente es el reporte, sino es saber, es ir a la esencia de qué cosa es lo que hablamos nosotros. Mucho se habla y muchas veces he escuchado, mira, la bolsa de Nueva York, hay que invertir. Si tienes un dinerito, mira, ¿sabes una cosa? Vamos a invertir y vas a utilizar esa plataforma. Entonces, muchas de las personas que utilizan las plataformas no tienen la más mínima idea de lo que es contabilidad. Y pasan temas complicados, como Enron, WorldCom, Tyco, no lo sé lo que pasó hace ya buen tiempo y que probablemente se está repitiendo hoy en día. En conclusión, para no extenderme, ¿qué contamos los contadores? Contemos información para hacer que las empresas sean de clase mundial. No seamos tan contadores, seamos más directores, más empresarios, más asesores. Eso es lo que va a dar valor a nuestro trabajo, complementando un poco con lo que dice José Luis. Nada más por el momento. Muchas gracias, Jorge. Está muy interesante este panel, ¿eh? Yo lo estoy disfrutando bastante, estoy anotando también las recomendaciones para elaborar la agenda. Y ahora mencionabas, enfatizabas, Jorge, en un sector bastante importante, que es el sector de las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Las estadísticas son bastante conocidas, lo mencionó también Manuel, no solamente en América Latina, sino en Europa, la mayor cantidad de empresas las representa las pequeñas y medianas, ¿no? Y no es tampoco algo desconocido que en cuanto a reportería, lo que pesa más en este tipo de entidades es la reportería tributaria, ¿verdad? Nos importa más todo lo que tenga que ver con SUNAT. Y es que, ¿acaso el otro tipo de reportería, la contable, hablamos de NIF para pymes, ahora la norma para microempresas, la reportería de gestión, la reportería de costos, no es importante? Porque, a ver, sabemos que existe y sabemos su importancia, ¿no? Pero al final, ¿en qué reportería nos estamos inclinando más? Nos estamos inclinando en la reportería tributaria. Entonces aquí la pregunta, y quiero empezar nuevamente contigo, Marco Antonio, es cómo cambiar eso, ¿no? A ver, no digo que la reportería hacia SUNAT no sea importante, es importante porque si no vienen las sanciones, las multas, ¿no? Pero, ¿quién debería definir qué es y qué no es importante la reportería en una pequeña y mediana empresa? ¿Es el contador, el empresario? Porque al final, nuestro verso como contadores no es que al empresario solo le interesan los impuestos, es como que si solo le interesaría la reportería tributaria. ¿O es que acaso nosotros debemos ahí de impulsar, educar también a los empresarios de decir, oye, tienes reportería financiera, tienes reportería de gestión y eso también es importante para tu negocio? Va por ese lado la pregunta, Marco Antonio, primero. Gracias, Alex. Creo que es bien importante porque, a ver, cuando hemos hablado de que aquí en el Perú, a diferencia de muchos países, solo tenemos las NIF, ¿no? En muchos países tienen las NIF para las empresas que están en bolsa y tienen sus normas locales, sus principios contables para las empresas que no están en bolsa. La ventaja que tenemos nosotros, las desventajas creo que ya son claras, es un montón de trabajo, está hecho para compañías que están abiertas, ya. Pero la ventaja es que, y hablo también de mi participación en el mercado de capitales, o sea, cuando las empresas van o emiten la información, sea que apliquen NIF completamente, es entendible para todos.
O sea, alguien que viene de afuera, sea un proveedor, un banco, un inversionista, encuentra una información que entiende y hablaba como un poco que hablábamos del lenguaje. Te dice, está preparado en IF. Ah, perfecto. Es como yo mi información para el exterior la preparo en inglés. Entonces, todo el mundo la puede leer. Y esa es una ventaja porque tengo un lenguaje común entre todos los que pueden ser mis usuarios de la información financiera. Y eso es una ventaja porque te permite que puedas compatibilizar aquella necesidad importante que tienes, porque no podemos indicar que en una empresa pequeña, mediana, el más importante, la preocupación de la información financiera se junta con la tributaria. O sea, yo quiero tener un buen sistema contable porque puedo tener problemas tributarios, que es el primero que tengo. Después, si crezco, será el banco, después será mercado de capitales, los accionistas, no tanto, porque yo soy accionista y gestor, entonces yo no me voy a engañar a mí mismo, pues. Entonces, sí es claro que es natural que tu primer, llamémosle, grupo de interés o stakeholder sea la SUNAT. El problema es que en algún momento del tiempo, cuando vas a crecer, tienes que pasar a la SUNAT. Y tienes que pasar para decir, ahora los bancos, ahora un mercado de capitales, un inversionista estratégico, etcétera. Esa es la parte de crecimiento de las compañías. Pero creo que no podemos negar que el primero sí tiene que ser la SUNAT. Porque si no pasas ese primero, no sobrevives, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante entender la importancia que tienen tus usuarios de la información en el estadio que estás en tu compañía, ¿no? Y claro, ahí también, mientras va creciendo la empresa, nace esa oportunidad para que nosotros los impulsemos a los empresarios también a seguir creciendo. Oye, ¿no? Otro tipo de financiamiento, el mercado de capitales mencionabas. Sí, y ahí es importante porque en compañías mucho más chicas, a ver, ¿quién es el profesional que siempre va a estar? El contador. Sea externo, sea interno, él va a estar en cualquier tipo de compañía. Si ese contador no es suficiente para acompañarlo en el crecimiento, va a buscar otros profesionales. Y ahí es la preocupación que un poco yo he visto en el desarrollo de la profesión y el desarrollo, porque cuando ya las empresas crecen y van necesitando otro tipo de profesionales, por ejemplo, auditores internos, antes los auditores internos eran contadores todos, casi todos. No digo 100% porque alguien me puede levantar la mano y decir que hace 40 años no era esto, pero bueno, era la mayoría. Hoy día ves en auditores internos otro tipo de profesionales, probablemente bien preparados. O sea, yo no le pregunto qué profesión tiene, pero cuando conversas con él, conoce control interno, conoce contabilidad, conoce de riesgos, que, digamos, un contador por naturaleza y formación debería tener. Y otra parte que ahora que estoy en el programa de inversión responsable, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad y promover los reportes y auditar los reportes, sí, te encuentras que no solo los auditores o contadores están auditando sus reportes, sino están haciendo otros, consultores, calificadoras de riesgo que también están haciendo este trabajo. Y la ventaja que tiene el contador, creo que la dijo José Luis en un tema, es que esta información no viene del sistema contable. Esta información está desperdigada en la empresa, la información que se necesita para los informes de sostenibilidad. Y lo que un buen contador puede hacer por formación es hacer un sistema que permita no estar al final de año preparando toda la información para el reporte de sostenibilidad, sino que ya venga de las operaciones, así como vienen las operaciones contables que se recogen día a día. O sea, está mejor preparado para crear un sistema que recoja esa información y no sea un trabajo larguísimo que haya que hacer de recopilación de información no contable, ¿no? Gracias, Marco Antonio. Es una recomendación bastante importante que cuando estamos en ese momento de desarrollar un sistema, por ejemplo, en las empresas, que no solamente me cura la necesidad contable, tributaria, sino también todo el tipo de reportería que hoy en día se exige, ¿no? Gracias, Marco Antonio. José Luis, volvemos contigo. La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese chip, ¿no? Claro, hablamos de un tema de crecimiento, pero también ahí pueden haber empresarios que son renuentes, ¿no? Y dicen, oye, no, solamente lo que me multe, ¿no? Sí, sí, bueno, la relación con SUNAT, siendo nosotros contables, es una relación amor-odio, ¿no?
es nuestro mayor vendedor de servicios y también el cuco que todo el mundo, por lo menos desde el punto de vista de la CONFIEP, es el cuco número uno que todo el mundo lo tiene presente. Y básicamente pasa porque, como bien comentó Marco Antonio, si te llega una multa de SUNAT o encuentra algo SUNAT, vamos a hablar, digamos, del punto de vista no solamente multa, sino un desbalance patrimonial, ya te mete en otro tipo de problemas. Entonces, es el punto número uno definitivamente. Y saliendo un poquito del espectro, Perú es, salvo Chile, te diría, gran parte de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Centroamérica, con algunos matices, sí es el gran cuco en general. Entonces, desde el punto de vista latinoamericano, el primer reporte que siempre se usa o siempre está es el tema tributario, el tema de impuestos. Conversaba con alguien de mi banco, que como ustedes saben es el que tiene mayor penetración en la microempresa y hacen un trabajo muy de dar créditos a personas que no son bancables de ninguna forma. Yo les preguntaba, ¿y cómo hacen su sistema de riesgo para poder prestarle dinero a esa persona que quizás tiene un puesto en el mercado? Y me explicaban de que estas personas tienen un flujo, como cualquier negocio, tienen un flujo. La diferencia es que mi banco te hace hacer un flujo personal de familia, porque de la misma bolsa sale todo. Es decir, de la misma bolsa o del saldo del dinero que tienen en el mes, en la semana, etcétera, pueden ellos comprar lo que necesitan para la casa, etcétera, etcétera. Y así es como evalúan, hacen una evaluación entre empresa y persona, todo mezclado. Entonces, tomando esto, tienes el tema de crecimiento y tienes ese primer reporte que todo empresario que recién comienza tiene. ¿Cuánto tenemos en caja? ¿Cuánto hay en caja? Ya pasó la temporada, ya pasó la campaña escolar, ya pasó. ¿Cuánto tenemos en saldo de caja? Porque él en su cabeza lo que hace es, sabe lo que tiene que comprar para la siguiente campaña, para la siguiente, lo que se le viene, órdenes de compra, etcétera, y ya lo está pensando, él sabe perfectamente cuánto puede utilizar, cuánto no, si está pensando en hacer una inversión, etcétera, etcétera. Esos son los primeros dos grandes reportes que uno quizás comienza a utilizar ya desde el punto de vista, digamos, como empresario no contable, mira su caja, mira su banco, ¿no? Mira su saldo. Normalmente, si es un matrimonio, normalmente la esposa es la que está mirando el saldo bancario, porque es verdad, las mujeres cuidan muy bien el centavo, los hombres somos muy malos en esos. Y por eso a mí me encanta que la gran mayoría de contadores ahora sean mujeres más que hombres, en verdad. Pero en el punto de vista tributario normalmente lo tienes terciarizado con un contador de casa o no, pero que de alguna forma maneja la parte tributaria. Entonces, dando eso, ese primer reporte con el crecimiento ya comienzan a aparecer. Y bien lo que comentabas en el sentido de que hay empresarios que se acostumbran a ese tipo de reportes y se quedan estancados y no quieren dar el salto por más que la empresa creció. Y normalmente tiene que venir una fuerza por otro lado, llámese un inversionista, amigo, estamos hablando inversiones amigos, o de repente el hijo que pudo ir a la universidad y le comienza a traer nuevas ideas, etcétera, etcétera. En ese sentido, comienza a golpear un poco, comienza a desarmar un poco y comienza a empujar a ese nuevo tipo de reporte que todo el mundo conocemos, que es mirar y analizar un estado financiero. Por fin, un estado financiero que me produce el contador, porque uno comienza con el contador tributario y de alguna forma ese contador tributario, cuando tú también le comienzas a exigir que te comience a presentar estados financieros mensuales,
normalmente ya sale de su espectro de acción. Y en eso sí somos bien hidalgos. Sabemos perfectamente cuál es nuestro ámbito y nuestra fortaleza en ese sentido, y normalmente lo derivamos a algún amigo, algún conocido que te lleva a ese paso adicional. Y sin querer, ya entras a un ecosistema en ese sentido. Que te va llevando y vas comenzando ya a preguntar por otro tipo de profesionales, etcétera, etcétera. Pero sí, en ese sentido, el tema tributario no solamente es en el Perú, sino en general en Latinoamérica. Sacamos a Chile, en ese sentido. Me encantaría poder meterlo, pero no está. Pero en Latinoamérica en general, la SUNAT o el equivalente en la SUNAT es el primer valla que uno tiene que saber pasar, manejar y comenzar a llevarlo en el sentido. Gracias, José Luis. Jorge, cerramos contigo esta pregunta. Bueno, cuando se dice la relación amor-odio con SUNAT, en realidad estamos hablando de nuestro socio, porque se lleva el 30% de lo que nosotros podamos tener en utilidad. Pero bueno, desde la Cámara de Comercio de Lima, donde aproximadamente tenemos 10.000 empresas asociadas, que muchas de ellas son pequeñas, algunas grandes, hay todo tipo de empresas. Pero ¿qué es lo que necesita el empresario? Porque hemos dicho qué es lo que debemos ser los contadores, qué debemos contar los contadores. Pero ¿qué necesita? O sea, hay que ponerse empáticamente en las zapatillas de los empresarios. ¿Qué necesitan los empresarios? Lo que necesitan los empresarios es un buen amigo, como dijo José Luis. Un buen amigo. Pero ese buen amigo o esos buenos amigos tienen que ser independientes, profesionales y tienen que tener conocimientos de muchas cosas. La vida de las empresas se asemeja a una cebolla. Entonces, sí, que tiene que ver la cebolla. Los que hemos tenido hijos más o menos que ahora estarán frisando los 20 años, sabemos que había un personaje que se llama Shrek y decía, para entender Shrek, que era un ogro, hay que entender la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla es un alimento que está en capas, ¿ok? Entonces, claro, la gestión de las empresas también es en capas, ¿no? Una capa externa que, bueno, puede ser la economía, el PBI, la situación política, que claro, traducido a nuestra gestión de contadores, también eso a veces implica riesgos, a veces implica viabilidad futura de las empresas. No podemos negar que mucha gente se fue hace algunos años y que no va a regresar. Muchas veces no nos damos cuenta o quizás no lo hemos hablado que la inversión que mueve la economía, la inversión privada se paró. Y si no hay inversión, quizás no hay empresa. Y si no hay empresa, no se mueve la economía. Y si no hay empresa, no hay trabajo. Entonces, claro, no perdamos la parte externa, ¿no? La parte interna podría ser, pues, obviamente la tecnología. Hoy en día los contadores, no nos podemos imaginar contadores que no entiendan de la tecnología y sobre todo de la reportería. La reportería trasunta el estado financiero. Son los indicadores, ver la liquidez de la empresa, ¿no? La empresa vale por el dinerito que puede darle vuelta. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy día. Y la parte interna es cómo la empresa puede gestionar mejor. Entonces, ahí revaloro lo que dije al inicio, ¿no? Las empresas necesitan amigos. Quizás el mejor amigo, sobre todo en la parte interna, podría ser un profesional de la contabilidad y finanzas. Pero el éxito de una empresa de clase mundial no viene de la capa externa a la capa interna. Proviene de la capa interna a la capa externa. Es el madurar para que después nos podamos comer la cebollita en un delicioso lomo saltado. Nada más. Bien, un aplauso para todos, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Y ya sé que nos están diciendo que estamos en hora, pero no quería terminar este panel sin hacerle esta pregunta, ¿no? Con un pequeño preámbulo. En las últimas décadas hemos ido cambiando de paradigma, ¿no? El rostro del contador ha ido cambiando. Antes el contador se aislaba, estaba encasillado. Las mismas películas mostraban al contador como un profesional aburrido y todo eso, ¿no? Pero hemos ido cambiando poco a poco, ¿no? Ahora vemos que el contador ocupa o viene siendo protagonista, los tenemos acá enfrente también, en las organizaciones, como directores de empresas, como gerentes financieros, como gerentes generales, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que cuando están en las ferias escolares ofertan a la carrera de contabilidad como inscriben la contabilidad porque él va a ser el próximo gerente general o gerente financiero de la organización, ¿no? Ya no solo llegar a contador, sino a ese tipo de posiciones. Y aquí la pregunta, que también es para los tres, sería, para poder ser esos protagonistas en las organizaciones, ¿cuáles son esas capacidades y habilidades claves que debemos desarrollar o reforzar, ¿no? Para conseguir ese protagonismo? Empezamos nuevamente contigo, Marco Antonio. No, muy breve, porque ya nos están mirando mal. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos, y refuerzo lo que digo, es comunicar. Hoy el mundo es un mundo de comunicación. Lo que no comunicas, lo que no dices, es como si no lo hicieras. Y creo que ahí es importante saber decir lo que estamos haciendo. Y acá tenemos varios ejemplos. Acá acabamos de ver que el tema clásico es no solo es si no lo dices, no existe. Y eso está para muchas cosas. Y creo que como contadores también tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Marco Antonio. José Luis. Sumando a lo que dice Marco Antonio, curiosidad. Se requiere que el contador sea bien curioso. No desde el punto de vista normativo, sino porque ahora el profesional contable tiene que meterse a otras áreas. O sea, estás hablando de estados financieros y de repente, como lo hemos tocado acá, inteligencia artificial, programación, informática, y es otro mundo. Entonces, si uno no es curioso en tratar de entender, no tienes que ser especialista, pero en tratar de entender, si hablamos de procesos, lo mismo, y si hablamos de los reportes de sostenibilidad, imagínate un reporte de sostenibilidad para la NASA, tienes que saber un poco de astronomía, los planetas, o sea, tienes que ser curioso. Tienes que ser curioso. Esa es una característica que tenemos que rescatar ahora en este mundo cambiante definitivamente. Gracias, José Luis. Y cerramos contigo, Jorge. Bueno, ya dijeron todo lo que se tenía que decir, pero creo que debemos ser protagonistas del cambio, no pasivos, protagonistas del cambio. Hay muchas cosas por hacer que a través de los gremios, a través de los colegios profesionales, tenemos que hacer. O sea, la fuerza de la calle, la fuerza de la profesión, la fuerza del conocimiento creo que es muy poderosa. Tenemos que hacer que las cosas cambien y cambien para mejor. No por nosotros, no por nuestras empresas, sino también por nuestro país. Sumémonos a esta ola, a esta cruzada. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso para los tres. Como reflexión final, comunicación, curiosidad y protagonismo, ¿no? Un aplauso nuevamente fuerte para los panelistas del día de hoy en esta primer panel, Marco Antonio, José Luis y Jorge.